María Valtorta. Fin de los tiempos. Continuación. Zacarías capítulo 11, versículos del 4 al 7, 10, 13, 14, 15, 17. Los dos pastores. Llegada del pastor ídolo. Comentado a Zacarías, el Señor reitera al Papa: apacienta mis corderos. Muchos de ellos se han asilvestrado, corrompidos con doctrinas malditas. Sí, es necesario que el Papa hable con palabras de amor, mas también debe hablar en nombre de la justicia que representa y confirmar la ley de Dios, aun a costa de sufrir dolor y hasta muerte. Dice Jesús: nunca como ahora debo repetir al que me represente: apacienta mis corderos. Muchos de estos se han asilvestrado, mas no es de ellos toda la culpa, y por eso me da lástima. Los había confiado a los poderosos para que cuidasen de ellos, dándoles, al efecto, cuanto precisaban, y así no abusaran más, y fuesen buenos súbditos, ya que, si ejercen el poder, es solo por mandato de Dios. En realidad son rebaño de Dios, son hijos de Dios, y deberían ser atendidos con respeto, pensando en su verdadero Rey, que es el Eterno del que son pueblo. Por el contrario, se han servido de ellos como rebaños sin amo. Los han empujado a donde han querido, los han alimentado con los manjares que les han parecido, y para obnubilarles la mente y hacerles olvidar el bien, corrompiéndoles con doctrinas que yo maldigo, han hecho de ellos sus esclavos, a los que se niegan hasta la libertad de pensar, llevándolos como borregos al matadero, para servir sus intenciones delictivas contra la humanidad. Contra toda. Lo mismo contra lo que es su patria, como lo que es patria de los demás. Se han enriquecido explotando el sacrificio de los individuos, haciéndose ladrones de los bienes de Dios y del hombre, que son el alma y la existencia, asesinos de una como de otra. Pues bien, por todo el veneno que se da como alimento a las gentes, llevándoles hasta desesperar de Dios, por todo el hambre que soportan los cuerpos y las almas de mis hijos, por cuantos en esta hecatombe vienen a ser los corderos del rebaño de Dios, sin que pasión alguna les mueva a rebelarse contra Él, como hacen sus seductores y amos, hijos del mal y precursores del anticristo. Vengo yo con mi palabra y con mi amor, a apacentar a los pobres de mi grey, y te repito a ti que eres mi vicario. Apacienta mis corderos, suministrándoles sin desmayo la palabra y las bendiciones de que colmé tu mano inocente, que no conoce otra sangre que la mía que eleva sobre el altar en rito de propiciación, ni otro ademán que el mío de bendecir a aquellos por quienes, como yo, sientes compasión. 2 varas puse en tu mano, y me eres grato por haber usado la del amor. Mas el amor, cuyo poder supera al del mismo Dios, cae, cual piedrezuela lanzada contra una roca, cuando se dirige a quienes tan solo tienen un mínimo de hombres, siendo en verdad demonios con corazón de granito. Golpea pues con la otra vara, y vean así los fieles que no eres cómplice en la culpa de los grandes. Se es también cómplice cuando, por falta de valor, se deja clamar contra sus infamias. Tu maestro no quiere los anatemas ni rayos, pero hay momentos en que es preciso saber echar mano de ellos para persuadir, no a los poderosos cuyo ánimo poseído de Satanás es incapaz de persuasión, sino a los pobres del mundo, puesto que ni Dios ni los justos de Dios comparten y favorecen los métodos y arbitrariedades de quien sobrepasó toda medida, llegando a creerse un Dios cuando es tan solo una bestia inmunda. Habla en nombre de la justicia que representas. Esta es la hora. Y sepan las gentes que mi doctrina no ha cambiado, que no hay más que una ley, que hay un solo Dios, cuyo primer mandamiento es el amor, que Él, aún ahora, lo mismo que a lo largo de los siglos anteriores a mi venida, en la que confirmé la ley, ordena no robar, no fornicar, no matar, no apropiarse los bienes ajenos. Díselo a los ladrones de hoy, que no se contentan con la bolsa, sino que roban las almas a Dios y sus tierras a los pueblos. Díselo a los fornicadores de hoy, cuya fornicación no es esa fornicación bestial con una mujer, sino la demoníaca con el poder político. Díselo a los homicidas de hoy, que se arrogan el derecho de matar pueblos enteros, tras haber matado en otros, los suyos, la fe en Dios, la honestidad en cualquiera de sus formas y el amor al bien.
Díselo a los insaciables de ahora que, con hambre de chacales, asaltan donde y lo que les place, creyendo lícito cualquier delito, a cuenta de hacerse con lo que no es suyo. Hablar quiere decir dolor, y a las veces muerte. Mas acuérdate de mí. Yo soy más de estimar que el gozo y que la vida, porque doy a quien me es fiel un gozo y una vida que no conocen término ni medida. Acuérdate de mí, que supe purificar mi casa de las inmundicias y seguir rectilíneo hacia un solo fin, la gloria de mi Padre. Esto me concitó el odio, venganza y muerte, porque los golpeados por mi furor encontraron un traidor que, por 30 denarios, me entregó en sus manos. Siempre, aun entre los de nuestra mayor confianza, tenemos un amigo y un traidor. Pero no importa, no ha de ser el discípulo mayor que su maestro. Y si yo, aun sabiendo que el látigo de mis palabras, más que el de los cordeles, elemento simbólico más que real, me iba a acarrear la muerte, hablé, habla también tú. Y si yo, por amor de los hombres y tuyo, soporté a un enemigo, a un traidor y el horror de un beso de traición, tú, el primero de entre mis hijos de ahora, no debes arredrarte ante todo lo que, antes que tú, sufrió tu maestro. Y si, después de todo, no prevalece la justicia, el Señor retirará su luz y su verdad. Y esto sucederá cuando en la Iglesia, entre los grandes de la Iglesia, habrá demasiados sembradores, tercera parte de las estrellas del mal, con la diversidad de sus doctrinas. Entonces vendrá el pastor ídolo, del que habla Zacarías, padre del Anticristo, a preparar el reinado del Anticristo. Jesús. Mas si después, no obstante haber puesto todos los medios, quebrara la justicia y arrastrados más y más por Satanás, tanto los dominadores como los sometidos se apartasen, por mimetismo maléfico, cada vez más de Dios, retiraré entonces la luz y la verdad. Y eso acaecerá cuando, hasta en mi morada, la Iglesia, habrá demasiados que, por humano interés e indigna debilidad, serán, entre los sometidos, sembradores del mal con su diversidad de doctrinas. Entonces conoceréis al pastor, que no se cuida de las ovejas abandonadas, al pastor ídolo del que habla Zacarías. Recuerda el Apocalipsis de Juan, y lo mismo al dragón, el mal, padre del anticristo futuro, que prepara su reinado, no ya perturbando las conciencias, mas también envolviendo en sus lazos a la tercera parte de las estrellas y trocando en fango los astros. Cuando en la corte de Cristo sobrevenga esta demoníaca vendimia entre los grandes de la Iglesia, entonces, con la luz reducida casi a un reflejo y conservada como la única lámpara en los corazones de los fieles de Cristo, porque la luz, lo prometí, no puede morir ni aun en los períodos de pavor, ya que ha de conservar aquel mínimo capaz de tornar a esplender tras la prueba, entonces vendrá el pastor ídolo que será y estará como y donde quieran sus amos. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Para los que vivan en aquel tiempo será un beneficio la muerte. Escrito el 9 de diciembre de 1943. Nota. Capítulo 11, 4. Así dice Yahvé: apacienta al ganado mejor destinado a la matanza, que sus pastores no se preocupan de ellos. Contraté entonces a tratantes de ganado para apacentarlos, y me procuré 2 callados. Los llamé Gracia y Unión, y desde entonces me hice cargo de las ovejas. Y tomé mi callado Gracia, y lo quebré para indicar que Dios había deshecho la alianza, y los tratantes de ganado comprendieron que eso era la señal de Yahvé. Y les dije: pagadme mi salario, si queréis. Calcularon, y me dieron 30 monedas de plata. Pero Yahvé me ordenó: arroja en el tesoro del templo ese magnífico precio en que he sido valorado, y lo arrojé. Quebré entonces mi otro callado Unión, para deshacer la unión entre Judá e Israel. Me dijo Yahvé: cógete el zurrón de un pastor necio, pues he aquí que voy a suscitar un pastor que no se preocupará de las reses desaparecidas, ni buscará la perdida, ni cuidará a la herida. Al contrario, comerá la carne de la gorda y le arrancará las pezuñas. Ay de aquel pastor inepto que abandona el rebaño, caiga espada sobre su brazo y ojo derecho.